programa de hoy, Encuentros del Mediterráneo. Hay responsabilidad colectiva abandonada ante los migrantes, dice Cardenal del Vaticano a 2 días de la reunión del Papa en Marsella. Secuestrado en Nigeria, raptan a joven sacerdote camino a su parroquia. Alerta en Ecuador. La legislación va abriendo las puertas para los abortos por violación. A su paso barre con derechos vinculados a la defensa de la vida. Avalancha de ayuda en Marruecos, apoyo efectivo de la iglesia, musulmanes y de los países a víctimas del terremoto, destaca arzobispo de Rabat. Futuros sacerdotes en Cuba. Con 26 seminaristas inicia el año de formación en Antiguo Seminario. Hola amigos, hola Eddie, ¿cómo estás? Bien, gracias Natalie, un gusto estar contigo como siempre y con esos televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su programa con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Iniciamos las noticias a 2 días del viaje del Papa Francisco a Marsella. Su constante preocupación por los migrantes lo lleva a esta ciudad francesa a orillas del mar Mediterráneo. Aquí los detalles. Migrantes africanos llegan a Lampedusa, Italia, una de las islas más grandes del mar Mediterráneo. Algunos esperan la unidad móvil de asistencia médica, mientras otros reciben ropa donada. Así la pasan los inmigrantes africanos que buscan refugio en el continente europeo. Muchos mueren en el camino. Hace 10 años, el Papa Francisco inició sus visitas apostólicas con su presencia en Lampedusa para mostrar su solidaridad con los migrantes. Este fin de semana se reúne en Francia con obispos católicos del Mediterráneo para llamar a la unidad a favor de los refugiados. La visita del Santo Padre a Marsella se produce en un momento en que el problema de los inmigrantes en Europa vuelve a ser noticia. En un día, casi 7.000 refugiados desembarcaron en Lampedusa la semana pasada. La cantidad superó brevemente en número a la población residente. The message that he's conveying is that the Mediterranean is El mensaje que está transmitiendo es que el Mediterráneo es nuestra responsabilidad. En otras palabras, no se puede considerar que cada uno tiene un trozo de costa y es responsable de ese trozo. Hay una responsabilidad colectiva que se está descuidando en gran medida. Y eso es una llamada desafiante a la Iglesia para que se reúna con el fin de hacerse cargo del territorio responsablemente. I would say take hold of the territory responsibly. Lampedusa es desde hace mucho tiempo la zona cero del problema migratorio europeo, ya que está más cerca de África que de la península italiana. Es el principal destino del tráfico de inmigrantes con base en Libia y Túnez. El Santo Padre lleva mucho tiempo haciendo de la difícil situación de los migrantes y refugiados una prioridad de su papado. En 2016, trajo de vuelta a una docena de musulmanes sirios a bordo de su avión, tras una visita a un campo de refugiados en Lesbos, Grecia. El Papa Francisco es ciertamente importante que esté diciendo estas cosas. Está apoyando también asociaciones como la nuestra. Está apoyando directamente a los migrantes. Pero en realidad nada está cambiando mucho, aunque creemos que es muy importante que diga estas cosas. En Marsella, el pontífice estará acompañado por unos 60 obispos del norte de África, Oriente Medio, los Balcanes y el sur de Europa, junto con jóvenes de cada una de esas regiones. Se trata de la tercera cumbre de este tipo, tras las 2 primeras celebradas en Italia. Creo que uno no elige a los inmigrantes que llegan. Vienen, no tienen opciones. Eligen irse, pero porque no tienen necesariamente la opción de quedarse. Rara vez dejas tu país con alegría en el corazón. Yo mismo tuve que marcharme. Mi familia se fue 2 veces de Andalucía al norte de África, del norte de África a Francia, y cada vez es desgarrador. Uno no deja su país con alegría en el corazón. Uno de los momentos que más destacarán en Encuentros del Mediterráneo será una oración interreligiosa el viernes en honor a los 28.000 migrantes que, según la Organización Internacional de las Migraciones, se ahogaron en el Mediterráneo desde el 2014 tratando de llegar a Europa. Ahora vemos al padre Marcelinus Obioma Okide, sacerdote nigeriano que fue secuestrado el último 17 de septiembre, cuando viajaba a su parroquia St. Mary en el estado de Enugu, al sudeste de Nigeria.
La diócesis de Enugu, a la que pertenece el padre Okide, pidió rezar por la pronta liberación del sacerdote y por un cambio de corazón por parte de los secuestradores aún desconocidos. Por su parte, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada exhortó a la policía a que intensifiquen sus esfuerzos para devolver al padre Okide a su comunidad y para proteger a las comunidades cristianas de actos criminales cada vez más violentos. Y sobre África, el Papa Francisco también expresó su preocupación por las condiciones de explotación que ahí se vive. Fue durante su catequesis de este miércoles Pasión por la Evangelización, inspirada esta vez en la figura de San Daniel Comboni, misionero obispo de África Central. Escuchemos. Lamentablemente, la esclavitud, como el colonialismo, no es un recuerdo del pasado, lamentablemente. En el África tan amada por Comboni, hoy desgarrada por numerosos conflictos, después del político se ha desencadenado un colonialismo económico igualmente esclavizante. Es un drama ante el que el mundo económicamente más avanzado cierra a menudo los ojos, los oídos y la boca. Por tanto, renuevo mi llamamiento: basta de asfixiar a África. No es una mina que explotar ni una tierra que saquear. Ahora les contamos que en Ecuador la legislación va abriendo las puertas para los abortos en caso de violación. A su paso está barriendo con una serie de derechos vinculados a la defensa de la vida, como el consentimiento informado antes de un aborto, la objeción de conciencia del personal de salud, y se estaría permitiendo el libre uso de órganos o tejidos de bebés abortados con el riesgo de su venta. Recientemente, dos juezas constitucionales, Katia Andrade y Daniela Salazar, han dejado sin efecto artículos que prohibían la comercialización de tejidos de bebés abortados en ese país. Para conversar al respecto estamos con Pablo Proaño, que nos comentará de esta situación tan preocupante en el país de Ecuador. Gracias por estar con nosotros, Pablo. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Efectivamente, aquí en Ecuador la Corte Constitucional está atacando fuertemente la ley del aborto, vulnerando el trámite para las acciones de inconstitucionalidad, cayendo en una serie de contradicciones y en última instancia afectando el proceso democrático de elaboración de la ley por medio de medidas cautelares que están poco a poco desgranando cada uno de los elementos que protegen a los niños, niñas y adolescentes, a las mujeres víctimas de violación y a los médicos que tienen el derecho a la objeción de conciencia. Entiendo que en Ecuador está prohibido que una misma instancia reiteradamente pide el mismo tipo de excepción ante el Tribunal Institucional, pero en este caso ha sido admitido después de 4 insistencias. ¿Por qué se ha dado este caso? Bueno, es un cuestionamiento muy fuerte que hay que hacer a la Corte Constitucional. Efectivamente, existe una figura que se llama el abuso del derecho. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este caso? Una organización presenta múltiples demandas de inconstitucionalidad con medidas cautelares y así ha ido poco a poco desgranando la ley, poco a poco eliminando requisitos, eliminando el deber de denuncia y afectando a varios derechos constitucionales, mientras la Corte Constitucional se ha mantenido en silencio ante las críticas de organizaciones y juristas. ¿Qué se puede hacer al respecto por parte de la ciudadanía y de grupos interesados en la defensa del ser humano por nacer en este caso? Efectivamente, porque lo que está ocurriendo es que mediante medidas cautelares, la Corte está modificando 41 disposiciones de una ley que tiene apenas 60 artículos. Esto mediante las 12 demandas que se han presentado, 5 de ellas con medidas cautelares y 4 de ellas pertenecientes a la misma organización. Se han afectado profundamente, por ejemplo, el tema del consentimiento informado, al evitar que una mujer víctima de violación que se acerca a practicarse un aborto tenga conocimiento de todo el procedimiento, de las consecuencias y las alternativas que puede tener respecto de la vida que está en gestación. Así también se ven afectados el derecho a la objeción de conciencia, cuando el personal de salud no se le garantiza en su totalidad este derecho, sino únicamente se le restringe a las personas que van a tratar directamente el aborto y se restringe también, se prohíbe, mejor dicho, la objeción de conciencia institucional y colectiva, dejando por fuera de este importante derecho a hospitales confesionales, por ejemplo, que tienen dentro de sus prerrogativas y valores proteger la vida desde la concepción. Claramente una decisión ideológica por parte de 2 juezas de 3, que una justamente dijo esto no se sostiene, 2 han decidido, y es posible que entonces se haga esa excepción mientras se somete a trámite este proceso hasta que justamente quedan suspendidos otros derechos mientras se discute y se llega a una decisión final. ¿Qué se espera que
decida el Tribunal Constitucional cuando llegue a tener que hacer esa decisión final? Bueno, justamente nos enfrentamos frente a un problema porque los jueces constitucionales en los diferentes tribunales están vulnerando aquello que dice la misma sentencia, por ejemplo, respecto de los requisitos, o también afectando cuestiones que no tienen que ver con derechos constitucionales como la venta y comercialización de órganos y tejidos fetales. Esto es un tema sumamente grave porque le quita institucionalidad a la Corte mientras se resuelve la causa, que puede ser, ya va más de un año sin tener una resolución y puede ser todavía más lo que se tarde. Y sin embargo, todavía no tenemos una respuesta de cómo la Corte va a permitir la protección de estos derechos constitucionales, mientras se pueden todavía interponer otras acciones y los jueces pueden seguir desgranando una ley que ha sido aprobada mediante un proceso democrático. Muy preocupante la situación en Ecuador. Espero que grupos como el tuyo y también otras personas justamente lleguen a hacer suficiente presión en las instancias legítimas para que se pueda poner fin a este tipo de ideología impuesta desde la Corte. Gracias por estar con nosotros hoy, Pablo Proaño. Muchas gracias. Y ahora le contamos que en una declaración conjunta, los obispos de Europa expresaron su preocupación por un proyecto de ley que pretende el uso médico de sustancias humanas. La medida cambiaría la posición actual del Consejo y el Parlamento europeos sobre el reglamento de sustancias de origen humano, bajo el objetivo de aprovechar todo el potencial de las nuevas formas de procesamiento y uso de la sangre, los tejidos y las células para los pacientes. Los obispos advirtieron que en el nuevo borrador de reglamento se introduce el nuevo término sustancia de origen humano. Dicho término para los prelados europeos es definido de manera demasiado amplia y podría tener graves consecuencias morales y éticas, ya que podría incluir embriones y fetos humanos, degradando la dignidad y el valor de la vida humana. A 12 días del terremoto en Marruecos, el país avanza en la reconstrucción. En entrevista exclusiva con EWTN Noticias, el arzobispo de Rabat, capital de Marruecos, cuenta cómo está la situación hoy luego de que más de 3.000 marroquíes perdieran la vida por el sismo. Escuchemos al cardenal Cristóbal López. Muchísimas gracias, Eminencia, por estar aquí con nosotros en EWTN Noticias. Gracias por aceptar esta entrevista. ¿Nos podría decir, por favor, cómo están las iglesias en Marruecos? Si se ha caído alguna. La presencia cristiana católica en Marruecos se desarrolla sobre todo en las grandes ciudades. No estamos casi nada en las zonas rurales. Y justamente este terremoto ha afectado a una zona montañosa rural. Por lo tanto, allí no había cristianos, no hay iglesia. La única iglesia o las únicas que han sufrido ligeros desperfectos, pero sin importancia, cuestión de caerse un poco el revoque de algún pedazo del techo o de la pared, han sido las de Marrakech y Ouarzazate. Pero ante el desastre humanitario que este terremoto ha supuesto, eso es nada. Por eso que decimos que nosotros no hemos sufrido daños materiales ni mucho menos daños personales. ¿Cómo está ayudando a la Iglesia a todos los damnificados? La Iglesia, a través de Cáritas Marruecos, Cáritas Rabat, Cáritas Marrakech, sobre todo, está trabajando intensamente. La semana pasada ha sido de una actividad incesante. Hay una avalancha de generosidad de todos los marroquíes, todos los musulmanes, para ayudar a sus hermanos. Nosotros también, a través de las parroquias, pero sobre todo la de Marrakech, nos hemos desvivido para llegar hasta las zonas siniestradas, aportando los elementos de primera necesidad, sobre todo alimentos, medicinas, vestidos, porque la mayoría de las personas carecían de todo. Todo había quedado en las casas destruidas y todo había quedado bajo los escombros. Entonces ha habido un ejemplo de solidaridad. Hay que destacar también la cooperación internacional, muchísimas conferencias episcopales, obispos, parroquias, gente conocida nuestra, se ha dirigido a nosotros queriendo ayudar. Y el mundo entero se ha conmovido ante esta tragedia. Destacable también el esfuerzo del gobierno para organizar las cosas. Se notaba de un día a otro la mejora.
Los 2 primeros días, lógicamente, no había nada, pero al tercer día ya había muchas tiendas de campaña organizadas para sustituir las casas derrumbadas, 2 hospitales de campaña montados rápidamente. Los hospitales de todo el país estaban, diríamos, a las órdenes de recibir los enfermos, ambulancias por centenares, o sea que el gobierno se ha movido a través del ejército, a través de la protección civil y los diversos ministerios de una manera modélica, y se puede decir que ahora se ha parado el golpe. Ya no hay, por desgracia, esperanza de recuperar personas en vida, que eso fue el objetivo de los 3 primeros días, especialmente de las ayudas que vinieron del exterior. ¿Cómo podemos ayudarlo desde América Latina o desde cualquier parte del mundo? ¿Cómo podemos ayudar a todas estas personas que están sufriendo? Pues la primera cosa es la oración, porque Dios tiene fuerza para cambiar corazones y para consolar a los afligidos, para curar a los enfermos. Así que empecemos por ahí, algo que está al alcance de todos. La solidaridad afectiva, expresada en la compasión y expresada en la oración. Y si esa solidaridad afectiva puede convertirse en solidaridad efectiva, pues estará bien. En cada país la Iglesia Católica tiene una entidad que se llama Cáritas, que a veces toma otro nombre, pastoral social, pero existe una organización de la Iglesia para este tipo de necesidades y otras muchas. Entonces yo les invito a que por parroquias y por diócesis recojan los donativos que pueda hacer y los lleven a Cáritas o los envíen por transferencia bancaria, porque la Cáritas Internacional nos está ayudando y está haciéndose cargo de las ayudas que que podemos necesitar. Por último, ¿nos puede regalar su bendición, por favor, Eminencia? Gracias. Que el Señor les bendiga, ese Dios que es único y misericordioso y que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por la oportunidad. Hacemos una pausa y al volver, futuros sacerdotes en Cuba con 26 seminaristas inicia el año de formación en antiguos seminarios. Además, hoy es la fiesta de San Andrés Kim y compañeros mártires de Corea. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Él es el padre Víctor Arias, párroco de la iglesia San Martín de Porres en el barrio Kennedy en Bucaramanga, Colombia. Esta semana perdonó y no denunció ante la policía a una pareja de ladrones que robó en su parroquia. En declaraciones a Así Prensa, el padre Arias explicó que se tomó la decisión de no denunciarlos primero porque no afectaron la vida de quienes trabajan ahí ni de los vecinos. En segundo lugar, porque no fueron de mayor valor las cosas que ellos se llevaron. Y finalmente, porque nosotros somos también instrumentos de la misericordia y el perdón de Dios, fueron sus palabras. Y ahora las noticias de la iglesia en Cuba, donde la fe se mantiene viva y siguen formándose nuevos sacerdotes. Nuestra corresponsal Rachel Díez nos cuenta. En torno a la mesa del altar comenzó el nuevo curso del seminario San Carlos y San Ambrosio, casa titular de los aspirantes al orden sacerdotal en Cuba. Desde este año y por un periodo indefinido, aquí radicarán todos los seminaristas cubanos, sitio donde recibirán la formación humana, teológica, espiritual y pastoral que necesitan para llevar a buen término su vocación. Hasta hace poco tiempo, los seminaristas de las diócesis del país cursaban propedéutico en la arquidiócesis de Camagüey, filosofado en Santiago de Cuba y teología en La Habana. Pero en lo adelante permanecerán en San Carlos y San Ambrosio hasta completar su formación. Responde en primer lugar a la decisión de los señores obispos, que son los que organizan la formación sacerdotal en Cuba, y por otra parte al número de vocaciones y a lo difícil que es mantener 2 edificios, 2 instituciones formativas. Esta experiencia mayoritaria es enriquecedora. Y además la situación económica en la isla es también complicada, por lo tanto hace falta unificar esfuerzos y sobre todo ofrecer a los seminaristas la mejor formación posible en una única comunidad.
Bueno, la prioridad formativa en el seminario siempre es, de alguna manera, que el joven pueda ir formando su corazón de tal manera que se pueda entregar a Cristo. Responden los que en su corazón han sentido la llamada de Dios. Esto es importante. Luego, si son más, si son menos, es un misterio que el Señor nos manda. Tenemos que decir que porque haya menos que en años anteriores es un estado peor. Bueno, es lo que tenemos en este momento, que es lo que Dios nos hace acoger y suscitar. Pero siempre pedirle al Señor que envíe más. Si tuviéramos 80 seminaristas, seguiríamos pidiéndole al Señor más porque sabemos la necesidad de sacerdotes que hay en nuestras comunidades. En la Eucaristía de inauguración del seminario, el claustro docente y los formadores declararon bajo palabra su adhesión a la enseñanza en sintonía con la doctrina social de la Iglesia y la propagación del conocimiento sustentado en la revelación. Para el presente periodo, el seminario cuenta con una matrícula de 26 seminaristas, 4 en propedéutico, 6 en discipulado y 16 en configuración. Ellos harán su camino en medio de una realidad difícil, pero esperanzados en los frutos de la oración y el estudio, los cuales serán más propicios en las actuales instalaciones. Estoy en el 4º año de teología, que es el último año de la formación en el seminario. Y sobre todo ha significado un estar con Cristo, haciendo aquella experiencia que hicieron los discípulos junto a Jesús. El tiempo realmente pasa muy rápido para podernos preparar y dar lo mejor de nosotros para servir a este pueblo como sacerdotes de Jesucristo. Es cierto que es un cambio radical. Yo soy médico y he tenido que dejar atrás muchas cosas como mi profesión, mi familia, pero lo más importante es ponerse en la escucha del Señor y Él irá diciendo y me irá guiando en nuestros pasos. Así que mi aptitud y mi disponibilidad es para el Señor, para cada día estar con Él e ir escuchando su voz a ver por dónde quiere que vaya la cosa. El Seminario San Carlos y San Ambrosio de La Habana es una institución que existe hace 250 años. Por sus aulas han pasado hombres valiosos para la nación y la Iglesia. La sede en que nos encontramos hoy, ubicada en las afueras de la ciudad, fue inaugurada oficialmente en el año 2010, aunque su primera piedra fue bendecida por San Juan Pablo II durante su histórica visita a Cuba en el año 1998. Más de una década tiene ya esta edificación moderna, de donde se esperan surjan nuevas vocaciones para la iglesia que peregrina en esta isla. En La Habana, Cuba, Rachel Díez, EWTN Noticias. Ahora les contamos que las víctimas de abusos espirituales y sexuales por parte del sacerdote Marko Rupnik, antiguos miembros de la comunidad religiosa eslovena, expresaron este martes su perplejidad ante la reciente declaración emitida por la diócesis de Roma. Interpretaron que la mencionada diócesis en su informe sobre el caso elogió al centro Aleti de arte y teología fundado por el sacerdote artista ex jesuita. La diócesis de Roma describió que el centro Aleti tiene actualmente una vida comunitaria saludable que está libre de problemas graves particulares y agregó que la investigación planteó dudas sobre los procedimientos que llevaron a la excomunión de Rupnik. Según las víctimas, es un acto que minimiza su sufrimiento. Además, advierten que el Papa no ha querido reunirse con ellas, mientras que sí lo hizo con la directora del centro. Hoy es la fiesta de San Andrés Kim y compañeros mártires de Corea. El padre Luis Choi, párroco de San Andrés Kim en Panamá, nos habla sobre el santo. San Andrés Kim mártir fue una persona que abrió el camino para que llegara lo católico coreano, primero sacerdote de Corea, y eso no era fácil, abriendo el camino, ¿no? Y con su fe, convicción y convencimiento del evangelio, y eso, y anhelo, y empeño. Así que eso que ya como un fruto de nuestra iglesia coreana. No solamente iglesia coreana, sino que también todo el mundo. Hoy en día mucha discriminación también, pero él no rechazó nada, aceptó todo. Entonces, para traer el amor de Dios, evangelio, y eso hoy en día necesitamos. Quiero que la gente disfrute esa fiesta San Andrés Kim mártir, que un joven que murió por Cristo. Así que eso
tenemos que aprender, más que todo joven. Él tenía 26 años, entonces muy joven, demasiado joven. Así que hoy en día juventud, ojalá que aprenda de él. Así que eso yo quiero que eso y la labor de San Andrés Kim prevalezca. Seguimos con más noticias ahora del Vaticano. Entre fuertes aplausos y banderas de Corea se descubrió en la Basílica de San Pedro la figura de San Andrés Kim, el primer santo coreano cuya vida acabamos de escuchar. El sábado último se celebró una misa especial para celebrar la presentación de la estatua en honor al santo. A la ceremonia asistió el cardenal Lázaro Yu Heung-sik, obispo emérito de Daejeon. Cientos de surcoreanos se unieron a la misa y a la presentación. San Andrés fue el primer sacerdote católico nacido en Corea. Es uno de los miles de cristianos condenados a muerte por convertirse del confucianismo. En 1984, el Papa Juan Pablo II canonizó a Kim durante su viaje a Corea del Sur. Amigos, qué gusto haber estado con ustedes. Hemos llegado ya al final del programa. No dejen de seguirnos por las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y en su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.